Hola, hola chicos, chicas. Ya, entonces hoy vamos a comenzar a ver ya propiamente tal lo que dice el título de la asignatura. Es decir, hoy vamos a comenzar a ver lo que son las estructuras de datos. ¿Ok? Hasta ahora todo lo que hemos hecho es sentar las bases para entender bien lo que va a venir a partir de ahora. Es decir, ya debemos haber visto las cosas básicas de C++. Ustedes deben saber ya cómo funciona todo eso. De todas maneras, lo que no se vio en clase, C++ es muy amplio. Lleva muchos años siendo uno de los lenguajes de programación líder en la industria y en todos los lugares, ¿ya? Entonces, al llevar tanto tiempo ahí, ha llevado mucho desarrollo, ¿ok? Y tiene muchos detalles, muchas cosas de las que se pueden hablar y podríamos hacer solamente un curso de C++. Entonces, igual hay cosas importantes que no se vieron en las cátedras que están en el paper que yo le subí, que dice Overview C++, ¿ya? Ese paper es escrito por él que creó C++ y explica cómo funciona C++ y cuáles son las ideas que él tenía cuando fue desarrollando este lenguaje. Entonces ahí yo les recomiendo mucho que lean ese paper. De hecho, se considera en la prueba de que ustedes lo leyeron, así que igual cualquier duda que tengan me lo pueden hacer a mí durante la clase, a los ayudantes y eso, así que lean el paper. Ya, entonces continuemos con lo que es la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a estar viendo varias estructuras de datos, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde llegamos, las que nos queden pendientes las seguiremos viendo mañana durante la mitad del bloque, ¿ya? Y en la otra mitad vamos a hacer la prueba corta. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar un poco de punteros, referencia y manejo de memoria dinámica, es decir, el stack, el heap, que ya hablamos de eso, pero vamos a recapitular porque es súper importante para lo que viene. Después vamos a ver dos estructuras de datos básicas que son las pilas y las filas. Las filas también son conocidas con colas, así, como colas. Así que pueden ser filas o colas. ¿Ya? Filas o colas. Generalmente en la bibliografía la he visto más como colas, pero bueno, hay quien le llama filas también. Porque en la vida real, eh, bueno, cuando lleguemos ahí ya lo explicaré. Ya. Entonces también hay estructuras de datos para almacenar polinomios, ya y hacer trabajos de polinomios, multiplicaciones, divisiones, sumas, cosas por el estilo. Están las matrices poco pobladas, vamos a hablar por qué son necesarias y cómo se crean, se utilizan. Y por último, las listas generalizadas, es decir, no un único tipo de lista, es decir, generalmente ustedes están acostumbrados a ver las listas que se llama array list, linked list, no, es como ver las listas no a tan bajo nivel, es decir, verlas como desde un punto más general, ¿ya? Es decir, un concepto de lista que las englobe a todas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar hablando cuando veamos las listas generalizadas. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es puntero, ¿ya? Y referencia. Ok, entonces, cuando nosotros trabajamos con puntero, dijimos que eh, se pueden almacenar los datos en el stack o en el heap, ¿ok? Entonces, si lo almacenamos en el stack, es como un tipo de almacenamiento estático. Yo lo reservo desde el principio y va a vivir durante el bloque, durante la ejecución del bloque. Si yo estoy guardando datos en el heap, entonces yo tengo que pedirle almacenamiento a mi sistema operativo y luego que termine de utilizar ese almacenamiento, tengo que eliminarlo yo. Entonces dijimos que era el new y el delete, las palabras claves que se utilizan para hacer esto. ¿Ok? Entonces, los arreglos. ¿Cómo se almacenan los arreglos en memoria? Ya sea en stack o en heap. Cuando nosotros creamos un arreglo, ya se almacena de manera secuencial. Es decir, si el 6 está en una posición de memoria, el 0 va a estar en la siguiente. Bueno, no justo en la siguiente, porque como ustedes ya saben, un entero se lleva 4 posiciones de memoria, ¿ya? Por lo tanto, este va a estar en las 4 posiciones iniciales, esto en las 4 segundas, esto en las 4 terceras, ¿ya? Es decir, este va a estar a partir de la cuarta y este va a estar a partir de la octava. Y así sucesivamente. Pero lo que les quiero decir es que entre medio de estos dos no hay ningún dato almacenado, es este dato y luego este.
¿ya? Así se almacena así se almacena cuando estamos utilizando arreglos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de almacenar de esta manera? Cuando nosotros almacenamos así, el acceso a datos, es decir, cuando yo le pido datos a esos arreglos, es de orden constante. Es decir, da igual si yo obtengo el dato al principio, el dato al final del arreglo, el que esté en el medio, el que esté donde esté, siempre se va a llevar la misma, siempre va a ocupar el mismo procesamiento, ¿ya? Es decir, se va a demorar lo mismo si yo le digo, dame la posición 5 del arreglo, dame la posición 6, dame la posición 7, dame la posición 0. La posición que yo pida de ese arreglo siempre se va a demorar lo mismo en devolverme el dato, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, se puede indexar un arreglo con un número nomás o con una variable y un número. Esto, aunque no lo parezca, es un 1, ¿ya? K menos 1. 5 más K, como ustedes quieran. Incluso esto es una matriz. Ahora, cuando yo accedo a un número igual en una matriz es orden 1, es decir, es constante. Por lo tanto, eso es una de las ventajas que tiene un arreglo, una matriz, cuando los defino así, ¿ya? Que yo puedo acceder a los datos en orden constante, no importa si es el último dato, si es el primero, si es un dato que está entre medio, yo siempre puedo acceder a los datos de manera constante si tengo las posiciones o la posición en caso de que el arreglo sea unidimensional de ese dato, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Que, por ejemplo, si yo tengo un arreglo, ya, imagínense que yo tengo un arreglo y quiero insertar en determinada posición por alguna razón, ¿ya? Es decir, si yo quiero insertar al final, no hay problema, es orden 1 porque yo no tengo que hacer nada, tengo solamente que guardar acá, ¿ya? El arreglo, guardar acá el dato, perdón. Pero, por ejemplo, si yo tengo un arreglo ordenado y viene un elemento que quiero insertar y quiero mantener el arreglo ordenado, por ejemplo, yo quiero insertar el 2 acá, ¿ya? Entonces lo que voy a tener que hacer es correr el 15 para acá, el 10 para acá, el 7 para acá, el 5 para acá y después almacenar el 2, ¿ya? En el peor caso, ¿cuál sería el orden de ese algoritmo? En el peor caso, en el peor caso es que el 2 este que yo quiero insertar sea el primer elemento del arreglo, ¿ya? Si es el primer elemento del arreglo, yo tengo que ir por los n elementos que están después y correrlos una posición hacia la derecha, ¿ya? Y el mejor caso, ¿cuál sería? Cuando este elemento que yo quiero insertar, lo tengo que insertar al final, ¿ya? Porque ahí no tengo que correr a nadie. Entonces, si yo lo inserto al final, sería orden constante, orden 1. Y si yo lo inserto al inicio, es orden lineal, orden n, porque tengo que hacer un cambio, un swap por cada elemento, ¿ya? Es decir, el OA en ese caso sería el swap. ¿Cuántos intercambios de elementos yo hago por posición? ¿Ya? Si lo agrego al principio, yo voy a hacer un cambio de elementos por cada elemento que tenga el arreglo, ¿ya? Porque tengo que cambiarlos a todos. Y si yo lo agrego al final, entonces no tengo que hacer ningún swap, por lo tanto es orden 1, ¿ya? Le estoy hablando de esto para ir refrescándole lo que es el orden algorítmico y que ustedes vayan ahí agarrando práctica en esto, ¿ya? Ahora, sin embargo, imaginen que yo quiero eliminar, ¿ya? Yo quiero eliminar específicamente el 5. Pasa lo mismo, yo voy a tener que correr todos los que están después, un espacio hacia la izquierda, ¿ya? El peor caso es que el 5 está al principio, el 5 no. El peor caso es que el elemento que yo quiero eliminar esté al principio, donde tendría que correr todos mis elementos hacia la izquierda, y el mejor caso es que el elemento que yo quiero eliminar sea el del final, y entonces no tengo que correr a nadie hacia la izquierda, ¿ya? Espero que esto que les esté explicando les haga sentido. De todas maneras, si quieren que vuelva a algo que expliqué y no entendieron, me van diciendo y yo puedo repetir las cosas, ¿ya? Me preguntan listas con nodos. Vamos poco a poco, ¿ya? Estamos hablando de almacenamiento secuencial. Ahí después vamos a ver otras cosas, ¿ya? Pero por ahora mantengámonos en almacenamiento secuencial, ¿ya? Cuando ustedes almacenan en arreglo, dijimos, pedir un dato es orden 1, es súper rápido, ¿ya? Pero al insertar en una posición determinada y eliminar de una posición determinada no es tan rápido, es lineal, ¿ya? Porque voy a tener que pasar por todos los elementos, ¿ya? Por eso es que es tan importante la complejidad algorítmica. Fíjense que cuando yo les digo que esto es una cosa lineal y que es más lento, ¿cierto? Es más lento
eliminar en un arreglo donde el almacenamiento es secuencial, que en otro tipo de estructura no les estoy hablando de si tienen un CPU de 5 núcleos, de si tienen la media máquina y les corre súper rápido. No les estoy hablando, no les estoy hablando de eso, les estoy hablando de una manera más general, ¿ya? Por eso es que contamos el número de instrucciones, ¿ya? Para abstraernos del tipo de computador que tiene cada cual, ¿ya? O del tipo de configuración que tiene en su computador, ¿ya? Eh, Simplemente lo estamos haciendo en base al algoritmo, a nada más. Entonces ahí para comparar si un algoritmo es mejor que otro, no estamos viendo si el algoritmo está corriendo en un supercomputador o si está corriendo en una máquina que no es tan buena, ¿ya? Lo que estamos comparando es cuántas instrucciones aproximadamente ejecuta un algoritmo en base a la cantidad de elementos que tiene en comparación con otro que tiene la misma cantidad de elementos, ¿ya? Si es más o es menos la cantidad de instrucciones que ejecuta. ¿Ok? Entonces espero que esto les vaya haciendo sentido. ¿Ok? Ya estos son ya ejemplos prácticos de cómo nosotros vemos la complejidad algorítmica. Ya que muchas veces ustedes van a hablar con alguien y te van a decir, no, eso es orden 1, eso es orden n, eso es lineal. No, pero si es exponencial, no, terrible. Tenemos que tratar de bajarlo a cuadrático por lo menos, porque el exponencial con, no sé, con 30 datos ya no nos sirve el algoritmo, entonces tenemos que bajarlo a lineal. Entonces, esa jerga, ya con todo esto que ustedes han visto, tiene que empezar a hacerle sentido. ¿Ok? Y entonces, cuando ustedes hagan un algoritmo, tienen que evitar también los exponenciales y las cosas así, porque si no, va a funcionar solo con 10, 15 datos. Si tienen 32 datos, ya se va a hacer súper lento su algoritmo. Ya, no importa la máquina que sea. Entonces, este es el almacenamiento secuencial. El otro tipo de almacenamiento es el no secuencial. ¿Cuál es el almacenamiento no secuencial? Las listas con nexo. ¿Ok? Ese tipo de listas ya ustedes los vieron en programación avanzada. ¿Ya? Que es una lista donde yo tengo nodos y cada nodo yo lo almaceno en un objeto. Ya creo, no sé, la clase nodo y creo objetos de ese nodo. Y la clase nodo va a tener dos cosas. Va a tener el dato, ¿ya? Y además un enlace al siguiente nodo. ¿Ok? Ahora, cuando yo almaceno las cosas así, yo no tengo garantía de ninguna forma de que estos dos elementos estén uno al lado del otro en memoria, ¿ya? Por lo tanto, si yo sé que este es el primer elemento, para saber cuál es el segundo, yo tengo que guiarme por su enlace. Es decir, no puedo hacer como en los secuenciales, que los secuenciales dicen, si este es el primero, entonces el segundo está 4 bytes más para acá. Bueno, si el arreglo es de entero. ¿Ya? Ustedes entienden la idea. Si este es el primero, entonces 4 bytes más para acá, este es el segundo. Si quieren acceder al 1000, entonces 4000 bytes más para acá en la memoria, está el elemento 1000, ¿ya? El elemento que está en la posición 1000, ¿ok? Ese tipo de cosas no lo puede hacer estas listas. Por eso es que la lectura acá es muy rápida, porque dado el primer elemento, él puede saber en qué posición de memoria está cualquiera de los otros elementos, porque se puede asumir que todos están uno al lado del otro, ¿ya? Sin embargo, este no. Este es el primer elemento y el segundo puede estar en cualquier posición de memoria. Por lo tanto, él tiene que guiarse por este enlace, ¿ya? Entonces, eh, no me están poniendo nada en el chat, entonces yo me imagino que están entendiendo todo. Ok, ya. Dígame al menos si están entendiendo todo. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, bacán, súper. Ya, hasta ahora todo bien. Ya, ok. Sí, porque lo que pasa es que, claro, vamos a ir aumentando en complejidad, entonces estos son bases que tienen que estar bien claras en su mente. Ya, entonces, esta es una lista enlazada. Ya, cada una de estas posiciones están en alguna posición de memoria, pero dado el primer elemento, ustedes no tienen cómo saber dónde va a estar el segundo o dónde va a estar el tercero ya. Entonces, en base a estas premisas, van a haber ventajas y desventajas. Primero, como estos dos, es decir, como el que va después de este, no tiene por qué estar después en la posición de memoria, yo puedo almacenarlo donde yo quiera y simplemente actualizar estos enlaces. ¿Ya? ¿Y cuántas operaciones serían eso? Una operación para cambiar este enlace y otra operación para cambiar este enlace. ¿Ya? Es decir, dos operaciones. Cuando más
5 o 6 operaciones para almacenar un elemento, cosas por el estilo, ¿ya? Pero ustedes saben que si tienen 5 operaciones, cuando estamos hallando complejidad algorítmica es lo mismo que tener una, porque lo que buscamos es el orden, ¿ya? Si es un orden constante o es un orden lineal, ya no nos importa si es 1, 5, 10, nos da igual. Lo que nos interesa es el orden. Entonces, fíjense que no importa dónde yo inserte este elemento, da igual la cantidad de elementos que tenga esta lista. Siempre el orden va a ser el mismo, ¿ya? Es decir, almacenar este elemento en memoria y actualizar los enlaces. Siempre va a ser el mismo orden, ¿ok? Y eliminar igual. Va a ser súper rápido porque lo único que voy a tener que hacer es eliminar este enlace y hacer este nuevo enlace. Ahora, ojo, porque en Java cuando nosotros hacíamos esto en una lista enlazada, lo único que hacíamos era actualizar este enlace, ¿ya? Y por detrás había una cosa que se llamaba garbage collector y el garbage collector estaba todo el rato buscando en memoria RAM y diciendo, ¿este objeto tiene alguien que lo referencie? No, no tiene nadie que lo referencie. Ah, ya. De hecho, aquí, ya como ya estamos hablando más bajo nivel, aquí les puedo hablar de algunas maneras que se puede implementar esto, que es un garbage collector, ¿ya? Ahí cuando lleguemos a lo que son las listas generalizadas, les voy a explicar una de las primeras estrategias que se utilizó para el garbage collector. Pero básicamente lo que lo que hace básicamente es, si esto es un objeto, lleve el conteo de referencias que existen hacia ese objeto, ¿ya? Y en todo momento el garbage collector se queda viendo los objetos que hay y los que tienen una referencia igual a cero, es decir, los que tienen la cantidad de referencia igual a cero, los elimina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este nodo de acá tiene referencia igual a 1, porque hay alguien que lo está referenciando. Este igual, porque lo está referenciando este. Y este igual lo está referenciando este. Ahora, si yo cambio esta referencia para acá, este va a tener referencia cero porque ya no hay nadie referenciándolo, ¿ok? Entonces Garbage Collector lo elimina. Pero eso es en Java. Ahora estamos en C++. C++ no funciona así. En C++, si yo creé esto en el heap, tengo que eliminarlo, ¿ya? Y por lo general estas cosas enlazadas se crean en el heap, ¿ya? Entonces, si yo lo creo en el heap, de hecho, se tiene que crear en el heap porque en el stack eh, no hay manera de sacarlo de una función y enviarlo a otra, porque cuando yo salgo de una función, todo lo que esté en el stack declarado dentro de esa función se elimina. ¿No? Entonces, las listas enlazadas, yo les recomiendo que siempre lo hagan en el heap. ¿Ok? Entonces, acá, en C++, ¿qué pasa? Yo creo esto en el heap con new, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a eliminarlo, yo tengo que decirle al 6, mira, 6, tu siguiente ya no va a ser tu siguiente actual, sino el siguiente de tu siguiente, ¿ya? Es decir, actualizo el enlace, ¿ya? Y entonces al siguiente le digo al heap este objeto, del este objeto. Y entonces lo que va a hacer el heap es que va a eliminar el objeto este de la memoria RAM, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Pero igual es súper rápido, ¿ya? No tenemos que estar corriendo elementos, una posición más allá en memoria, ni nada por el estilo. Ahora, esto es cuando yo voy a insertar al principio. Igual, si yo voy a insertar en determinado lugar, ¿ya? Es decir, imagínense que yo tengo una lista de n elementos, una lista enlazada de n elementos ordenados y yo quiero insertar un elemento y mantener esa lista ordenada. ¿Qué orden ustedes creen que sea esa inserción? A ver, porque esta inserción es insertar al inicio, ¿ya? Esta inserción es orden 1, es decir, constante, pero si yo tengo una lista enlazada y quiero ordenada y quiero mantenerla ordenada, ¿qué orden ustedes creen que tenga esa inserción? ¿Ya? Díganme, ¿creen que se mantenga constante, que sea lineal, que sea cuadrática? Así por instinto, tampoco es que me demuestren todo. Ya me dicen lineal, lineal, lineal.
Sí, chicos, claro. A ver, me preguntan algo acá, me dicen, el método de Garbage Collector para C++ es para el heap solamente, porque creo que en el stack se elimina solo. Sí, a ver, como nosotros hablamos, todo lo que ustedes creen en el stack, ya, a ver, parece que no tengo ningún código abierto. Pero, a ver, ustedes saben, un segundo, denme un segundo para abrirles acá. Uh, abriendo, abriendo, abriendo. Uy, qué lento, parece que tiene algo en memoria que está. Bueno, a ver, lo que les decía es, sí, este archivo es gigante, por eso es que se demora. Ya, entonces, a ver, les muestro acá. En C++, igual que en Java, ustedes saben que tienen bloques. Entonces, por ejemplo, si ustedes crean un arreglo, ¿ya? Un arreglo en stack de 20 elementos, ¿ya? Un arreglo en el stack de 20 elementos. Aquí hacen lo que quieran con el arreglo, lo utilizan, qué sé yo. Cuando ustedes salgan de este bloque, ese elemento queda eliminado, ¿ya? Queda eliminado. ¿Ya? Entonces aquí yo le pongo un bloque general, pero recuerden que bloques hay en los if, en los for, en las funciones, ¿ya? Cuando defino una función, también hay un bloque, en las clases. Todos esos bloques, cuando yo defino algo dentro del bloque, una vez que se ejecute el bloque y sale del bloque, todo esto que yo declaré aquí localmente, C++ lo elimina, lo borra, ¿ya? Después cuando ya ustedes trabajen a más bajo nivel y vean cosas del sistema operativo van a ver por qué. Pero en realidad el stack es como muy parecido a la recursividad lo que hace, ¿ya? Entonces, si esto lo declararon en el heap y dijeron, a ver, el heap, recuerden que para declarar en el heap tienen que tener un puntero, ¿ya? Si lo declararon en el heap y dijeron new in, ay, bueno ya, ustedes entienden, new in 20. Se me quedó activado el BlockMail, pero bueno. New in 20, ¿ok? Este puntero, es decir, esto se va a guardar en memoria y les va a dar un puntero. Ya les va a dar una posición, le va a dar la posición donde se guardó. Pero cuando salga de este bloque, va a seguir existiendo en memoria. Hasta que usted no le diga delete, así porque es un arreglo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en este método, usted puede devolver el puntero y hacerle delete en cualquier parte del código que usted quiera. ¿Ya? Y esa es la diferencia. El stack va a vivir solamente dentro de un bloque y el heap va a vivir durante todo el código, por lo tanto ustedes tienen que hacerle delete en algún momento. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya, ahí me dicen, claro, René Avendaño me dice lineal y Diego me dice orden n también, claro, lineal. Sí, están en toda la razón. Generalmente cuando se pregunta el orden, si no les preguntan para qué es, le están pidiendo el orden para el peor caso, ¿ya? Entonces, imagínense que esto esté ordenado y yo quiero insertar un elemento ordenado, ¿ya? Es lineal, ¿por qué? Porque a pesar de que la inserción es constante, a pesar de que la inserción es constante, yo lo primero que tengo que hacer es recorrer toda la lista para buscar dónde tengo que insertar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo quiero insertar el elemento 17, yo tengo que venir al principio y decir, ¿tú eres mayor que 17? No, voy al siguiente. ¿Tú eres mayor? No. ¿Tú eres mayor? No. ¿Tú eres mayor? No. Ya, eres el final de la lista, por lo tanto no encontré ningún mayor, entonces voy a insertar el 17 acá. ¿Ok? Entonces ahí la inserción en esta parte es constante, pero yo tuve que hacer una búsqueda primero que es lineal. Por lo tanto, entre la búsqueda lineal que hice y la inserción constante, el mayor peso se lo lleva la búsqueda lineal. Por lo tanto, el algoritmo completo sería de orden lineal. ¿Ok? Sí. Entonces, espero que les haya quedado claro.
Igual para la eliminación. Si yo quiero eliminar en alguna posición específica y no el primer elemento, igual sería lineal. Piensen por qué. ¿Ya? Entonces, esta es una de las ventajas. Así, insertar al principio, eliminar al principio, es súper rápido. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Un uso más eficiente del almacenamiento. Porque no estoy atado, en mi mente no tengo que estar atado a que las posiciones están una al lado de otra. Por lo tanto, tengo que tener cuidado para no corromper una y corromper la otra. Entonces, al no tener esa restricción, yo puedo usar de manera más eficiente el almacenamiento, ¿ya? Porque recuerden que cuando yo creo un array, ¿ya? Cuando yo creo un array, yo estoy creando todos los elementos de una, ¿ya? Es decir, a pesar de que aquí yo estoy utilizando 5 elementos solamente, ya yo estoy creando el arreglo con 2000, 3000 posiciones, no sé, en base a los elementos que yo necesite. Por lo tanto, esto puede llegar a ser muy ineficiente, ya porque fíjense, estoy utilizando un arreglo, qué sé yo, de 2000 posiciones para almacenar 5 elementos, cosa que en muchos casos no es factible. Sin embargo, cuando utilizo listas enlazadas, si yo tengo 5 elementos, estoy ocupando memoria para 5 elementos, ¿ya? Ni más ni menos. Y puedo seguir insertando, insertando, insertando. Fíjense, si ustedes insertan elementos acá y se le acaba el espacio, entonces lo que van a tener que hacer es crear un arreglo más grande y copiar todos los elementos de acá para el arreglo más grande, ¿ya? Sin embargo, acá ustedes pueden aumentar acá en la lista enlazada, ustedes pueden aumentar la lista enlazada, aumentarla, porque no tienen que definir el tamaño desde un inicio, ¿ya? Sino que pueden ir aumentándolo a medida que van necesitando más elementos. Ahora, eso sí, hasta que se les acabe la memoria, ¿ya? Porque tampoco es que van a insertar infinitos elementos, ¿ok? Es decir, hasta que quepan en memoria, ustedes van a poder insertar. Sin embargo, en el arreglo secuencial, ustedes van a poder insertar hasta la cantidad de elementos que usted definió a la hora de crear el arreglo, ¿ya? Eso es una de las ventajas. Entonces, también existen estructuras de datos que no son lineales, ¿ya? Por ejemplo, hasta ahora hemos visto estructuras de datos bien sencillas, que son lineales, no sé, una lista que está uno al lado del otro, esta lista también está uno al lado del otro, pero hay otro tipo de estructuras de datos que son en forma de árbol, ¿ya? Donde un elemento tiene dos hijos, ¿ya? Y esos hijos tienen a su vez otros dos hijos, ¿ya? Eso es un árbol, entonces no es una estructura lineal, no es que un elemento esté detrás de otro. Por lo tanto, para almacenar este tipo de estructuras, las listas enlazadas son mucho más eficientes, ¿ok? Y este tipo de estructura lo vamos a ver, así que es muy importante que conozcan las listas enlazadas, que ya la deben haber visto de programación avanzada, ¿ok? Entonces, desventajas que tiene. Cuando queremos acceder al elemento que esté en la posición I, tenemos que recorrer todo el arreglo, ¿ya? O toda la lista. Por ejemplo, si yo quiero acceder al tercer elemento, tengo que venir. Tú eres el primero, dame el siguiente, tú eres el segundo, dame el siguiente, tú eres el tercero, ya, y devuelvo el elemento. Pero tengo que recorrer todos los elementos, ¿ya? No es como el arreglo que si yo digo, yo quiero eh, el quinto elemento, yo quiero el quinto elemento, ya, dime en la posición que está el primero, en tal posición, ya. Entonces, el quinto elemento va a estar en esa posición más 20, porque cada elemento se lleva 4 posiciones, por lo tanto, el quinto elemento va a estar en la posición de este elemento más 20. ¿Ok? Entonces esto lo puede hacer súper eficiente. Sin embargo, como esto no saben qué posición de memoria está, cada uno tiene que decirle, ok, el tercer elemento, dame la posición donde está el segundo. Y al segundo le dice, dame la posición donde está el tercero. Y recién ahí, cuando tiene la posición donde está el tercero, recién ahí puede pedir el dato de esa posición. ¿Ya? Tiene que ir pidiendo posición, 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 hasta llegar al elemento que quiere. ¿Ya? Sin embargo, aquí solamente necesita la posición del primero, hace un cálculo aritmético y ya tiene la posición de cualquier otro elemento. ¿Ok? Entonces, esa es una de las desventajas. Acceder al elemento que está en la posición I es lineal. Además
no es tan eficiente como los arreglos a la hora de almacenar. ¿Por qué digo esto? A ver, en un arreglo nosotros solamente almacenamos un entero, otro entero, otro entero, ¿ya? Sin embargo, aquí, cuando estamos almacenando este tipo de listas, ustedes bien saben que esto es una clase, por lo tanto va a almacenar un valor, es decir, en la clase lista enlazada, si se acuerdan, eh, apuntaba a un nodo que era el cabecera y después cada nodo tenía un enlace a los siguientes nodos y además tenía el valor de ese nodo almacenado. Por lo tanto, necesita un entero, ya, bueno, en dependencia de lo que esté almacenando, pero vamos a poner que sea una lista enlazada de entero. Necesita un entero para almacenar el valor y necesita además un puntero, ya, un puntero que guarde la dirección del siguiente elemento. ¿Ok? Entonces, ese puntero, esa dirección, almacenar esa dirección, igual es espacio en memoria, ¿ya? Por lo tanto, en el arreglo yo solamente estoy almacenando el dato. Aquí yo estoy almacenando el dato y la referencia al siguiente, al siguiente nodo, ¿ya? Entonces, necesito almacenar más datos cuando estoy utilizando listas enlazadas. Y si es una lista doble, enlazada doble, no sé si se acuerdan la enlazada doble que tiene un enlace al siguiente y al anterior, es decir, el 10 estaría apuntando al 15 y además estaría apuntando al 6, ahí tengo que almacenar el valor, el enlace siguiente y el enlace anterior. Por lo tanto, ahí sería incluso más ineficiente. Entonces imagínense que quieren un entero que son 4 posiciones de memoria, lo que guarda, y un puntero parece que almacena también 4 posiciones de memoria. Entonces, por por cada nodo van a estar almacenando 8 posiciones de memoria. Por lo tanto, un arreglo que quizás se lleva 1 mega, ahora se va a llevar 2, ya si lo definen como una lista enlazada, ya se va a llevar 2. ¿Por qué? Porque además de almacenar el valor, va a tener que almacenar el enlace, ¿ya? Entonces, eso es otra de las desventajas, necesita un poquito más de almacenamiento. Y lo otro es que se debe administrar el almacenamiento, porque como les decía, estas listas enlazadas no es recomendable, ya de hecho no lo hagan nunca, prohibido crear listas enlazadas en el stack, ya, porque si no, por lo general uno crea una lista enlazada y después empieza a insertar elementos, eliminar en otros lugares del código, por lo tanto, no es algo que vamos a utilizar interno en una función o interno en un for o algo por el estilo, ya, por lo tanto, no lo creen en el stack, ya, para que lo puedan utilizar en cualquier código. Entonces, las listas enlazadas, al no poderse crear en el stack y crearse en el heap, deben administrar el almacenamiento. Por lo tanto, en algún momento van a tener que crear los nodos con new para que se guarden en el heap y una vez que terminen de utilizar la lista enlazada, van a tener que usar el delete para eliminar cada uno de sus nodos. ¿Ok? O en caso de que eliminen un nodo en algún momento de su código, van a tener también que utilizar el delete para eliminar ese código en el heap. ¿Ya? Y esto es algo igual que van a tener que tener en cuenta si utilizan listas enlazadas y utilizando arreglo no tendrían este problema. ¿Ya? Entonces ahí tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es mejor, lista enlazada o arreglo? Bueno, no hay, no hay uno mejor que otro, sino que son diferentes herramientas que ustedes tienen que ser capaces de darse cuenta en qué momento van a necesitar una y en qué momento van a necesitar otra. ¿Ya? Por lo general, como no hacemos cosas tan rebuscadas, cuando no hacemos cosas tan rebuscadas, utilizamos simplemente arreglo, ¿ya? Porque se pueden crear en el stack, son más rápidos y ahora, si queremos ya utilizar estructuras de datos un poquito más complejas, porque ya no estamos haciendo un algoritmo tan sencillo y necesitamos que corra más rápido y que no sea exponencial y determinadas razones de peso, ya ahí pueden pensar en ocupar una lista enlazada, pero siempre teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas. ¿Ok? Entonces pasemos ahora a lo que es las filas y las pilas. A ver, voy a ver el chat. Me preguntaron algo en el chat. ¿El delete va en el destructor del objeto o se instancia una vez que se deja de utilizar? A ver, muy buena pregunta.
les contesto al tiro. Mira, si tienen class vector. A ver, déjenme poner aquí C++ para que lo dibuje. ¿Ya? Si ponen class vector. Esto aquí, por si acaso, esto no es un IDE, esto es simplemente un editor de texto, por lo tanto este código no voy a poder ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, si tienen class vector y ustedes dicen, aquí interno al class vector voy a tener un int que va a ser el valor. Y voy a tener un int, un puntero en memoria que va a ser el siguiente, ¿ya? O el next, lo que sea. Y después, aquí voy a tener la de esto que me van a dar el valor. Que hice, apreté el insert. Ya, entonces aquí voy a tener un constructor donde me van a pasar el valor y yo le voy a decir, a ver, acá mismo se lo voy a pasar, le voy a decir el valor de la clase va a ser igual al valor que me den por parámetro y el siguiente de la clase en principio va a ser null. ¿Ya? Entonces, ok, ahí definimos una clase con su constructor. ¿Ya? Entonces yo vengo acá y digo vector v es igual, como les decía, cuando ustedes estén haciendo listas enlazadas, a ver, mejor que vector, mejor le llamamos nodo, ¿ya? Para no confundir tanto. ¿Ya? Cuando ustedes hacen una lista enlazada, los nodos los deben almacenar en el heap, ¿ya? Porque si lo almacenan en el stack, van a eliminarse si lo crean dentro de una función, ¿ya? Entonces, aquí yo digo new vector, porque le pongo vector, new nodo, ¿ya? Con el valor 5, ¿ok? Ya. Entonces, en este caso, a ver, en este caso, yo solamente puedo, si lo quiero eliminar, yo puedo hacer delete el vector y se elimina sin ningún problema. No tengo que hacer nada en el destructor ni nada por el estilo. Ahora, si ustedes dicen, aquí en esta clase nodo, ya, yo además de almacenar este valor, ya, además de almacenar este valor, voy a querer almacenar, no sé, otro valor de algo que sea bien extenso. Y entonces yo no pueda guardarlo en el stack de esta clase. ¿Ya? Si ustedes quieren guardarlo en algo que sea bien extenso y que no esté en el stack de esa clase, lo que van a tener que hacer es, no sé, por ejemplo, si tienen una clase alumno que lo quieren guardar en el heap, van a tener que decir aquí alumno, ¿cierto? Y después aquí dentro del constructor ustedes van a tener que decir al es igual a new alumno, ¿ya? Y entre paréntesis, pasarle todos los datos de esa clase, no sé, nombre. A ver, imagínense que los datos vienen acá por valor y vienen acá nombre, a ver, string. Esto no funcionaría porque no he importado la clase string, pero bueno, entienden la idea. Entonces ahí, new alumno, ¿ya? Y le paso el nombre. Entonces, como yo creé esto en el heap, yo tengo que eliminarlo también. Entonces, cuando yo le haga delete al vector, ¿ya? Si no hay nada en el heap de ese vector, de ese nodo, perdón, todo está bien, ¿ya? Ahora, sin embargo, si yo tengo algo dentro del vector que está almacenado en el heap, yo tengo que eliminarlo también. Por lo tanto, aquí yo tendría que hacer un destructor nodo, ¿ya? Y en este destructor decirle cuando llamen al destructor,
cuando llamen al destructor, yo quiero que elimine lo que haya en la posición AL. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo va a funcionar eso en C++? C++ va a venir acá y va a decir, quiero eliminar este nodo del heap, ¿ya? Y entonces, antes de eliminar ese nodo del heap, él ejecuta el destructor, ¿ok? Entonces, en el destructor dice, elimina del heap esto que hay acá. Ah, ya, toma y lo elimina, y después que ya eliminó todo lo que está en el heap dentro del nodo, elimina el nodo en sí, ¿ya? Si no hay nada en el heap acá adentro, entonces no necesitan poner nada en el destructor. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitan poner nada en el destructor? Porque simplemente cuando ya salga de esta clase, todo esto acá se va a eliminar, ¿ya? Se va a eliminar solo. Por lo tanto, cuando hagan delete el vector, ya se va a eliminar, porque todo está en el stack de esta clase, ¿ya? Y no en el heap. Espero que les haya quedado claro eso. Pero sí, el destructor es súper importante. En este caso, como estamos utilizando una clase, a ver, como estamos utilizando una lista enlazada que lo que está almacenando es un entero, el entero muy probablemente no lo vamos a tener que almacenar en el heap, pero si tenemos una lista enlazada que el dato es un dato pesado, no sé, una imagen, por decir algo, tenemos una lista enlazada de imágenes, ¿ya? Entonces igual la imagen quizás es de alta resolución y no la queremos poner en el stack, sino que queremos almacenarla en el heap. Si lo almacenamos en el heap tenemos que tener cuidado con eso eh, porque después tenemos que eliminarla en el destructor, ¿ya? Entonces pasemos a lo siguiente, filas y colas, ¿ya? Ok, ¿cómo vamos de tiempo? A ver, 11:40, ya 1 hora, todavía vamos bien, ya. Las pilas, ¿por qué se le llama pila? A ver, pilas también es stack, list pushdown, LIFO, todo este tipo de estructura, cuando ustedes lo vean en la bibliografía, se está refiriendo a lo mismo, a las pilas, ¿ok? Por lo tanto, por lo tanto, eh, cuando yo me refiero a pila, puedo decirle igual stack, ya, si ustedes tienen un stack, me estoy refiriendo igual a pila. Ya, entonces, ¿a qué se refiere con un stack? Una pila, ya, se refiere a cuando tenemos una pila de libros, ya, es decir, uno encima del otro, o una pila de cartas. Cuando tenemos un mazo de naipes, tenemos un mazo uno encima de otro. Este tipo de estructuras de datos es muy similar a esto, ya, es decir, el último elemento que yo pongo arriba es el primer elemento que puedo sacar. Es decir, si yo quiero sacar este primer elemento que yo guardé acá, yo tendría que sacar todos los que están encima del primero, ¿ya? Tendría que sacar el último que agregué, después el penúltimo, y así eliminarlos todos hasta que venga el primero. Es decir, el primero que yo inserto es el último que puedo sacar, y el último que inserto es el primero que puedo sacar, ¿ya? Por eso es last in, first out, porque el primero que entra es el último que entra es el primero que sale, ¿ya? Y estos son los stacks. Este tipo de estructura sirve para muchas cosas, sirve para evaluar expresiones, sirve incluso en los lenguajes de programación, cuando les hablan de stack, lo que pasa es que los ejecutables utilizan este tipo, este tipo de estructura de datos para saber qué variables corresponden a cada función, ¿ya? Porque ustedes saben que en un lenguaje de programación ustedes pueden tener llamados de funciones anidados uno dentro del otro, ¿ya? Por lo tanto, dentro de la función que está afuera, ustedes crearon variables locales y después llaman a otra función que tiene otras variables locales. Por lo tanto, este tipo de estructuras lo utiliza el sistema operativo para saber qué variables están dentro de qué función, ¿ya? Y por eso es que le llamamos stack. Y cuando decimos vamos a guardar una variable en el stack, lo que estamos haciendo es guardándolo en el stack de determinada función, ¿ya? Entonces, lo que hace el sistema operativo es que si yo digo acá int A, int B, ¿ya?
A ver, imagínense, a ver, mejor lo hacemos con funciones para que entiendan un poco. A ver, si yo tengo una función f1, ¿ya? Que tiene una variable int a, int a int b, ¿ya? Aquí tengo una función y otra función. Ahora imagínense que la función 2 llama a la función 1, es decir, la ejecuta. Y en algún momento de acá nosotros ejecutamos la función 2. Por lo tanto, fíjense que el sistema operativo cuando ejecuta la función 2 tiene que decir, esta variable la tengo que almacenar en algún lugar, ¿ya? Y después tengo que llamar a esta otra función. Entonces, desde acá adentro, yo no tengo acceso a las demás variables, pero una vez que salga de acá, tengo que tener acceso de nuevo a esta variable. Es decir, desde acá, yo tengo que poder imprimir b o sumar b con algo. Es decir, después que ejecuté la función, yo tengo que tener acceso de nuevo a b, pero dentro de esta función que ejecuté, no tengo por qué tener acceso a b. Entonces, lo que hace el sistema operativo es que utiliza una pila, ¿ya? Y dice, cuando entra una función, pongo la variable b en la pila. Imagínense que esto es una pila. Pongo la variable b en la pila. ¿Ok? Entonces ejecuto F1 y digo, A está en la pila de F1. Igual el sistema operativo hace ciertos tipos de estrategia para saber dónde empieza la pila de cada función. Entonces aquí está la pila, ¿ya? Entonces cuando empiece a ejecutar acá, si yo hago print b no la voy a poder imprimir porque b no está en la parte de la pila de A, de F1, ¿ya? Sino que solamente está A. Por lo tanto, yo voy a poder ocupar solamente las variables que fueron agregadas a la sección de la pila que corresponden a esta función, ¿ya? Sin embargo, cuando yo salgo de la función, ya recuerden, cuando uno sale de una función, se elimina todo lo que esté en el stack. Por lo tanto, se elimina esto. ¡Pum! Y entonces cuando llego acá, yo puedo imprimir B nuevamente, porque fíjense que en B, en el stack, está todo lo que estaba en B. Ya todo lo que yo agregué aquí arriba, yo le agregué cosas encima cuando ejecuté esta función. Pero cuando se terminó de ejecutar, todo eso que le puse encima se eliminó. Por lo tanto, ahora sí puedo seguir trabajando con eso. ¿Ya? Ahora, esto es como re sencillo, pero imagínense que hayan 20, 30 funciones anidadas. ¿Ya? La función que está en el nivel 30, ¿cómo yo hago para que no se meta con las cosas que yo definí en el nivel 1? ¿Ya? Y eso es a través de un stack. ¿Ya? Entonces por eso es que el stack de C++ se llama stack, porque es una pila, ¿ya? Que va almacenando una cosa encima de otra. ¿Ya? Si no entendieron bien por qué C++ hace eso, no importa. De todas maneras aquí vamos a estar hablando con pilas de manera más general. Después cuando ustedes vean ya cómo funciona sistemas operativos y esas cosas, ahí verán esto ya más en detalle de cómo funciona la pila a bajo nivel, porque aquí les simplifiqué un poquito lo que hace, pero igual almacena, además de almacenar las variables, almacena otras cositas para saber dónde empieza la pila de una función, dónde termina la otra y cosas. ¿Ya? Pero bueno, por ahora dejémoslo acá. Las pilas fundamentalmente funcionan así. Yo pongo una cosa encima de otra y puedo sacar lo último que agregué. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, al último elemento yo le voy a llamar tope. ¿Ya? Y el tope siempre va a indicar cuál es el primer elemento de la pila. A ver, igual ustedes como están acostumbrados a trabajar con listas, a lo mejor esto les funciona, les suena un poco contraintuitivo, pero una vez que se adapten a ello, no es complicado, ¿ya? El primer elemento, ¿ya? Va a ser el último que yo agrego. En una cola, en una pila, siempre va a ser así, ¿ya? El último elemento que yo agregué siempre va a ser el primero. Es como si tuvieran una lista y estuvieran agregando todo el rato al principio de la lista. Todo el rato al principio de la lista. Entonces el primer elemento siempre va a estar en el tope de la pila.
Ya recuerden, esto es como si fuera una pila de naipes o una pila de libros. Ya el último que agregué va a ser el primero que puedo sacar. Entonces el tope va a estar apuntando a ese primer elemento. ¿Ya? Entonces, las pilas van a tener determinadas funcionalidades. Como mismo las listas enlazadas, ustedes vieron que tenía insertar, eliminar, tenía determinadas cosas. Las pilas también tienen sus funcionalidades. ¿Cuáles van a ser estas funcionalidades? Push, una pila no va a poder insertar en cualquier lugar de la pila. Una pila solamente puede insertar en el tope, es decir, al final de la pila. Bueno, no al final, en realidad sería el inicio. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos con inicio y final, vamos a hablar de tope, ¿ya? Y no de inicio y final, cuando estemos hablando de pila, ¿ok? Entonces, tope me estoy refiriendo a el último elemento que se agregó, que es el primero que puedo sacar, ¿ya? Y el fondo de la pila va a ser el primer elemento que agregue. Por lo tanto, push lo que hace es insertar un nodo en el tope de la pila, ¿ok? Y el pop lo que hace es elimina un nodo del tope de la pila y además me devuelve el nodo que eliminó. Es decir, cuando yo tengo una pila y le digo punto .pop, eso lo puedo guardar en una variable y voy a tener el elemento que sacó de esa pila. ¿Ya? El void lo que va a hacer es vaciar la pila. Si yo digo, mira, ya no quiero seguir usando la pila, vacíala, que quiero empezar con una pila vacía, entonces puedo decirle punto .void y va a vaciar la pila. El punto .top es parecido al punto .pop. La única diferencia es que el pop lo elimina, ya elimina el elemento y me lo retorna. Y muchas veces yo no quiero eliminarlo, yo simplemente quiero ver qué hay. Yo quiero ver qué hay para hacer determinada cosa. Otras veces sí, otras veces yo quiero ver qué hay, pero quiero eliminarlo también. Ya, entonces cuando ustedes quieran eliminarlo, utilizan el pop. Cuando quieran simplemente ver y no eliminar, utilizan el top. Entonces el top les devuelve el nodo que hay en el tope, pero no lo elimina. ¿Ya? Y esta función es una función booleana, que simplemente les devuelve true si la pila está vacía y false si no está vacía. ¿Ya? Entonces esto va a ser con las cuatro funcionalidades, las 5 funcionalidades que vamos a estar trabajando cuando utilicemos pilas. ¿Ok? Entonces vamos a ver paso a paso cómo funcionaría una pila. A ver, la pila empieza vacía, ¿ya? El tope está apuntando a null, es decir, al principio de la fila. ¿Ya? Sin embargo, cuando yo le digo s.push 3, el tope ahora va a estar apuntando al 3. ¿Ok? Si yo le digo s.push 7, ahora el tope va a estar apuntando a 7 y el 7 va a estar encima del 3. Y s.push 20 y el tope va a estar apuntando a 20. Ojo, se puede implementar una pila con lista enlazada y con arreglos también. ¿Ya? Entonces, en base a su programa, cómo ustedes quieren que funcione, podrían ustedes ver cómo quieren implementar la pila. ¿Ya? De todas maneras, C++ ya viene con pila implementada y con cola implementada también. Por lo tanto, ese tipo de decisiones en la vida real no se toman. Simplemente se utiliza el, el stack de C++. ¿Ya? Pero ustedes son informáticos, por lo tanto, tienen que saber cómo funciona ese stack. ¿Ok? Entonces, el stack de C++ lo que va a hacer es esto mismo que le estoy diciendo. Va a ir agregando en el tope y va a ir aumentando el puntero. ¿Ya? El puntero que está apuntando al tope. Cuando le digo s.pop, me devuelve el valor 20 y lo elimina. Por lo tanto, ahora tengo esto en la pila. S.pop de nuevo elimina ahora el que está en el tope, que es 7, y s.pop de nuevo me devuelve el 3. ¿Ya? Fíjense que 3 fue el primero en entrar y es el último en salir. ¿Ya? Last in, first out. ¿Ok? Lo que habíamos dicho. Last in, first out. Ok, entonces, otro tipo de estructura de datos bien parecida a esto que son las colas es las filas. ¿Ya? Las filas lo que simula, a ver, en el chat, pensé, en el chat me están diciendo algo, no debería ser al revés. A ver, sí, es que es lo mismo. A ver, de hecho, en la literatura aparece de las dos maneras. En la literatura aparece de las dos maneras, porque fíjense que primero en entrar, first in, last out, ¿ya? Es decir, first in, last out sería filo, ¿ya? Y a veces
cuando hablan de pila, hablan de estructura filo, ¿ya? Y otras veces hablan de LIFO, pero en realidad se está refiriendo a lo mismo. Filo o LIFO es lo mismo, porque filo lo que quiere decir es primero en entrar, es el último en salir. Y LIFO lo que quiere decir es eh, el último en entrar es el primero en salir. Pero pónganse a pensar un poco para que vean que están diciendo, son frases distintas, pero están diciendo lo mismo, ¿ya? Lofi. A ver, están haciendo ahí todos los tipos. No, Lofi no, es que siempre se pone. A ver, cuando se dice esto, primero se pone la entrada y después la salida, ¿ya? Y si pones Lofi, estarías diciendo last out, first in, ¿no? Sería first in, last out. Primero se dice lo que entra y después lo que sale, ¿ya? Por eso es que es filo, ¿ya? Filo o lifo. Ok, sí. Sí, es filo, ¿eh? En realidad es filo. De hecho, en la literatura en muchos lugares aparece como filo. No es que yo me lo estoy inventando. Ahora sí, yo me imagino que en la literatura inglesa no tienen ni idea de lo que es el filo de algo, ¿ya? Por lo tanto, no creo que lo hayan hecho pensando en ese acrónimo, ¿ya? Ya, entonces, la fila se conocen también como estructuras de datos first in, first out. Kiwi, ¿ya? Que kiwi no es el kiwi este de la fruta que, que nos comemos, ¿ya? Hay quien le dice kiwi, pero en realidad la pronunciación es Q, ¿ya? Cuando uno escucha a un, a un angloparlante, se dice angloparlante, ¿cierto? Sí. Cuando alguien escucha a un angloparlante hablar de este tipo de estructura de datos, ellos dicen Q, ¿ya? Q, y no kiwi, ¿ya? Pero hay personas que no sé por qué dicen kiwi. Sería, si lo van a pronunciar así, sería cuehue. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas, pero soberanamente. Por lo tanto, eh, ya, cuando ustedes lean esto, ya, pronúnciese como se pronuncie, Q, se pronuncia Q, pero pronuncia como lo pronuncia. Si ponen eso, se está refiriendo a una fila, ¿ya? O a una cola, ¿ya? Por lo tanto, una fila, una cola, es lo mismo que ustedes conocen en la vida real como una fila o una cola, ¿ya? Cuando ustedes están haciendo la cola en el banco, si el banco dice, ya no voy a implementar una cola, voy a implementar una pila, ahí queda la tremenda, ¿ya? Porque el último que llega es el primero que atienden y nada que ver, ¿entiendes? Es decir, el primero que llega es el primero que tiene que ser atendido. Por lo tanto, las colas de los bancos no operan igual que las pilas, ¿ya? Sino lo que hacen es, el primero que entró es el primero en salir, ¿ya? Y el último en entrar es el último en salir. Por lo tanto, first in, first out o last in, last out, ¿ya? Entonces se conocen como FIFO o como, eh, bueno, ustedes no entenderían este chiste, pero a Fidel Castro, no sé si lo conocen, es alguien de la historia de Cuba que coloquialmente lo conocen como FIFO. Entonces, first in, first out, que suene como FIFO en Cuba sería muy gracioso, ¿ya? Entonces, ya, first in, first out sería FIFO y last in, last out es lo mismo, es decir, FIFO o a ver, last, last in, last out, LALO, ¿ya? También sería la otra manera en que lo ven. Ok, entonces cualquiera de esas cosas que ustedes ven en la literatura se está refiriendo a lo mismo, ok. Entonces, eh, la fila. ¿Cómo funcionaría? En la fila ahora no solamente tenemos que llevar el tope, sino que vamos a llevar cuál es el principio y cuál es el final, ¿ya? Y cuando queramos insertar, tenemos que insertar al final. Y cuando queramos sacar, tenemos que sacar del principio, ¿ya? A ver, tenemos que sacar del frente. No le quiero hablar de principio y final porque igual capaz que sea medio confuso, pero bueno, el frente de la cola, ya cuando le digo cola o fila, imagínense una cola, una fila de la caja del supermercado de toda la vida,
ya, uno detrás del otro y a 1,5 metros de distancia, ya. Entonces, entonces uno atrás del otro, ya, es decir, el primero que va a ser atendido es el primero que entró y cuando yo venga alguien a hacer la cola va a tener que ponerse después del último, ya. Entonces aquí vamos a tener push, que lo que hace es insertar un nodo al final, pop, que lo que hace es elimina y retorna el nodo, pero ahora no del tope, sino del frente de la fila o de la cola. Void, que lo que hace es vaciar la cola. El top, que es lo mismo que el pop, pero ahora no elimina, sino que simplemente devuelve el nodo que está al frente de la cola, sí. Y isEmpty lo que dice es si la cola está vacía o no, ya, porque muchas veces nosotros estamos haciendo procesamiento en la cola y decimos queremos procesarlo hasta que la cola esté vacía, ya, entonces la manera de ver si la cola está vacía es llamando este método acá, ya. Entonces, ¿cómo funcionaría? Cuando yo agrego el 3, se va a agregar atrás. Después agrego el 7, se va a agregar atrás del 3. Agrego el 20, se va a agregar atrás del 7. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo empiezo a sacar, de hecho, esto no tengo por qué estar insertando y después sacando. Esto es un ejemplo, pero yo puedo hacer push, después un pop, después volver a hacer un push, después otro pop, ¿ya? Pero el push está insertando aquí al final y el pop está sacando del frente. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la fila acá, yo puedo decirle punto pop y lo que va a hacer es que va a eliminar el 3 y me lo va a devolver. Punto pop va a eliminar el 7, me lo va a devolver y punto pop va a eliminar el 20 y me lo va a devolver. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace una lista y una pila. Sí, bueno, aquí en el chat me dicen que en la fila, si viene alguien más bacán que tú, se puede colar al frente tuyo. Bueno, acá en ciencia de la computación o en informática, como quieran llamarle, las filas son mucho más justas, ¿ya? Bueno, en realidad no sé si mucho más justas, porque igual las filas del supermercado, las preferenciales son, creo yo, que más justas que esta. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. En la computación es una fila común y corriente, no es preferencial por ningún caso, ¿ya? Ni porque hay una persona más bacán, ni porque la persona es de mayor edad, ni nada de eso. Estos no son personas, son bytes, así que todos son iguales. No hay bytes más viejitos que otros, ni bytes embarazados, ¿ya? Por lo tanto, no puede venir un byte al final y decir, no, yo tengo 60 años, ya casi voy a morir en el stack, entonces déjame estar al frente de la fila, ¿ya? Eso no existe acá en la informática, ¿ok? Todos los bytes son iguales. Por lo tanto, va a funcionar así como les dije. ¿Ok? Entonces, otra estructura de datos que vamos a ver. Polinomios. Un polinomio de toda la vida. A ver, ustedes deben saber de álgebra, de antes, cuando vieron matemática desde los tiempos antiguos, ya tienen que haber visto lo que es un polinomio. ¿Ya? De hecho, se deben haber cansado de factorizar y de hacer mil cosas con los polinomios. Bueno, muchas veces en un computador yo quiero almacenar un polinomio, ¿ya? Porque a pesar de que no se los contaran, cuando les enseñaron estas cosas, en la vida real uno casi nunca va a factorizar un polinomio, porque los computadores lo van a hacer por nosotros, ¿ya? Pero ahora, como nosotros somos informáticos, muchas veces sí nos conviene saber cómo el computador lo va a almacenar para eh, nosotros implementar eso por debajo, ¿ya? Entonces, entonces aquí yo tengo el polinomio, ¿ok? Y fíjense, un polinomio, ¿en qué consiste? Un polinomio consiste en nodos, ¿ya? Donde aquí hay un nodo, aquí hay otro, y cada nodo, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un coeficiente, en este caso es 3, en este caso es 1, en este caso es menos 1, no, perdón, en este caso es menos 5, si me escucha el profe de álgebra me asesina. En este caso es menos 5, ¿ya? Y aquí los exponentes, el exponente es 4, el exponente es 2, y aquí el exponente es 0,
¿ya? Porque aquí es como si estuviera x a la 0, x a la 0 es 1. ¿Ok? Entonces nosotros queremos ahora una manera de almacenar esos nodos en el computador, ¿ya? Y una manera de almacenarlo es tener el coeficiente del nodo actual y el exponente de ese nodo. Y además un enlace hacia el siguiente nodo, que sería este de acá. Fíjense que nosotros no vamos a almacenar todos los nodos, porque acá entre medio debería ir el coeficiente 3, ¿cierto? Pero como, perdón, no el coeficiente 3, sino el nodo que tiene exponente 3. Pero como el coeficiente 0 no se pone. Por lo tanto, los nodos que tienen coeficiente 0 en el computador por un tema de eficiencia, yo no lo voy a almacenar, ¿ya? Porque si no me estarían consumiendo memoria RAM sin motivo. Entonces yo voy a almacenar solamente los que tengan determinado coeficiente, ¿ok? Otra manera de hacer esto sería tener un arreglo, ¿ya? Y cada posición, por ejemplo, la posición 0 se va a referir al exponente 0. La posición 1 se va a referir al exponente 1, la posición 2 al exponente 2. Y cada uno de los valores va a estar almacenado en ese arreglo. Es decir, cada uno de los coeficientes. Por lo tanto, esto tendría un 3 en la posición 4, un 0 en la posición 3, un 1 en la posición 2 y un menos 5 en la posición 0. Bueno, y un 0 en la posición 1 también. ¿Ya? Si lo implementamos de esa manera. Pero aquí lo estoy viendo implementándolo de manera enlazada. ¿Por qué? Porque entonces imagínense si lo hacemos con un arreglo. Si lo hacemos con un arreglo y aquí tengo exponente 1.000.000, yo tengo que tener un arreglo de 1.000.000 de valores. Sin embargo, a lo mejor yo tengo aquí exponente 1.000.000, después tengo exponente 500 y después tengo exponente 0. Por lo tanto, son 3 elementos nomás. Entonces, con esta lista enlazada tendría que almacenar 3 nodos. Sin embargo, con un arreglo tendría que almacenar 1.000.000 de nodos. ¿Ya? Esos son el tipo de cosas que ustedes tienen que ir pensando a la hora de ver qué estructura de datos van a ocupar para solucionar cada problema. Y de eso se trata esta asignatura. Es decir, encontrar maneras óptimas de almacenar estructuras de datos en nuestra memoria. ¿Ya? Entonces, esto es una manera óptima de almacenar un polinomio en nuestra memoria. Hay otras maneras como la que les dije yo, pero tiene ciertas desventajas. Las ventajas sería, claro, que no tengo que almacenar el exponente y no tengo que almacenar el enlace, ¿ya? Pero por lo general yo podría tener polinomios súper grandes y ahí estaría fallando ese tipo de estructura, ¿ya? Entonces, en esta estructura que les estoy diciendo, los términos tendrían que venir ordenados por exponente, de mayor a menor. Es decir, yo no puedo tener primero el término que tiene el exponente 2, después el término que tiene el exponente 0, después el término que tiene el exponente 4, ¿ya? Yo tendría que tenerlos ordenados, porque cuando nosotros trabajamos con polinomios en álgebra, nosotros los ordenamos por alguna razón, ¿no? ¿Por qué lo ordenamos nosotros de mayor a menor según el exponente? Porque nos es mucho más fácil de operar sobre este tipo de polinomios, ¿cierto? Por lo tanto, a los computadores también les va a ser más fácil y a nosotros nos va a ser más fácil definir estos algoritmos. Por lo tanto, vamos a mantener esta estrategia, ¿ya? De mantener el polinomio ordenado según el exponente, de mayor a menor, ¿ok? Entonces van a estar ordenados por exponente de mayor a menor. Los términos de coeficiente 0 no se incluyen, ¿ya? Es decir, en este caso yo tendría solamente 3 nodos, ¿ya? A pesar de que tengo 5 exponentes, ¿ya? Del 0 al 4 son 5 exponentes. A pesar de que tengo 5 exponentes, solamente almaceno 3, porque hay 2 exponentes que tienen coeficiente 0, ¿ok? No deben almacenar 2 o más términos con el mismo exponente, ya que se agrupan en un solo nodo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes no deberían tener x a la 4 más 2x a la 4 más x cuadrado menos 5. No deberían almacenar eso en una estructura de datos, ¿ya? Porque estarían desperdiciando espacio. Ustedes podrían sumar esos dos x a la 4 y guardarlos en un solo nodo, ¿ok? Y eso es lo que va a hacer la estructura de datos. Va a almacenar todos los que tengan el mismo exponente en un solo nodo y va a sumar sus coeficientes. Y las constantes corresponden al exponente 0, es decir, vamos a tener un término especial que va a tener un exponente 0 que va a ser esta constante del final del polinomio. Si el polinomio no tiene constante al final y son puras variables, entonces no se va a incluir ese nodo nomás.
Pero si tiene una constante acá, simplemente se agrega un nuevo nodo que tiene exponente 0. ¿Ya? No me han dicho nada en el chat, así que considero que estás entendiendo bien hasta ahora. Ok, entonces, por ejemplo, si tenemos este polinomio, lo queremos almacenar, ¿cómo lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar con una lista enlazada, ¿ya? Donde el primer nodo va a almacenar el coeficiente 3 y el exponente 14. Y esta lista va a tener un enlace al coeficiente 2 y exponente 8, ¿ya? Que va a tener un enlace al coeficiente 1 y exponente 0. Fíjense que aquí necesitamos solamente 3 nodos, ¿ya? Sin embargo, si lo hubiéramos hecho con un arreglo, hubiéramos necesitado 14 nodos. Es decir, un elemento mínimo de 14 elementos, de 15 mejor dicho, porque irían de 0 a 14. Entonces serían de 15 elementos. Entonces, entre 15 elementos y 3 nodos, a pesar de que estos nodos, como ustedes saben, están almacenando un enlace, a pesar de eso, esto va a ser mucho más eficiente. Porque a pesar de agregar el overhead ese del enlace extra, va a ser, ese overhead va a ser justificable. Porque acá voy a tener 15 elementos y son mucho más que quizás 9 valores que estoy almacenando acá. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de estructura de datos almacenada en memoria, ustedes van a poder sumar polinomios. Es decir, cuando ustedes suman polinomios, ¿qué es lo que pasa? En la vida real, en álgebra, ¿qué hacemos? Sumamos los exponentes iguales, ¿cierto? Y los demás, no. Es decir, el exponente 14 con este sería 11x a la 14. Después vendría este, que sería el mayor de los que quedan, sería el mayor este. Por lo tanto, el exponente 10 ya lo voy a sumar con el exponente 10 de acá. Como no hay exponente 10, lo que quiere decir es que el coeficiente es 0. Por lo tanto, menos 3 más 0 es menos 3. Simplemente bajo este de acá para acá. Ya, x a la 10. Después este sería 2x a la 8, 10x a la 6 y más 1. Así se suman polinomios en álgebra. Si lo queremos hacer con nuestra estructura de datos, lo que vamos a hacer es, tenemos el polinomio A y el polinomio B, ¿cierto? Entonces tenemos que llevar dos punteros. Un puntero que inicialmente va a estar apuntando al inicio del polinomio A y otro puntero que va a estar apuntando al inicio del polinomio B. ¿Ok? Y lo que yo voy a decir es, si los punteros, es decir, si los valores a donde apuntan esos punteros, ya tienen el mismo coeficiente, perdón, no el mismo coeficiente, sino el mismo exponente. Si tiene el mismo exponente, entonces creo un nodo, aquí voy a ir creando una lista enlazada a resultado que va a llevar el polinomio que va a ser igual a la suma. Entonces, creo un nuevo nodo con exponente 14, ¿ya? Que es el que tienen estos dos, y el coeficiente sería igual a la suma de estos dos coeficientes, por lo tanto, 11, ¿ya? Y me desplazo, es decir, si ellos dos son iguales, ya los sumé, entonces ahora el P tiene que ir apuntando a este y el Q tiene que ir apuntando a este, porque ya procesé este de acá y este de acá. ¿Ok? Entonces ahora P está apuntando aquí y Q va a estar apuntando aquí. Si no son iguales, fíjense, 10 y 8 no son iguales. ¿Cuál es el mayor de ellos dos? El 10. ¿Ok? Es decir, el 10 es mayor. Por lo tanto, como no son iguales y este es mayor que este, lo que tengo que hacer es crear un nuevo nodo con este exponente y este coeficiente. Y ahora aumentar solamente Q, es decir, Q es el único que va a avanzar acá. ¿Por qué? Porque el elemento que hay en P yo no lo he consumido todavía, es decir, no lo he sumado con nadie ni lo he procesado, ¿ya? Pero este ya lo procesé porque ya lo tengo agregado acá. Por lo tanto, P tiene que estar en espera y no puede aumentar todavía. Entonces, ahora viene acá. Ahora, P está apuntando a un elemento que tiene mayor exponente que este, por lo tanto, hago el mismo procedimiento que hice anteriormente, pero ahora el que va a aumentar es P. Fíjense que si hubieran sido iguales los coeficientes, lo que hago es mantengo el coeficiente, los exponentes, si hubieran sido iguales los exponentes, mantengo el exponente y sumo los coeficientes y después eh, desplazo los dos punteros, ¿ya? Pero en este caso no, en este caso este es mayor que este, por lo tanto agrego un nodo
con el mismo exponente y el mismo coeficiente que este y desplazo solamente el P, ya, el puntero P. Luego va a seguir pasando lo mismo y voy a ir agregando este acá y por último este acá, porque tienen diferentes. Y así es como yo voy a sumar polinomios viéndolo como listas enlazadas. ¿Ok? Así se pueden sumar polinomios. Piensen un poco ustedes cómo podríamos multiplicar polinomios. ¿Ya? Es decir, cuando yo multiplico polinomios en la vida real, lo que hago es primero por segundo, primero por tercero, segundo por primero, segundo por segundo, segundo por tercero. Y después que yo hago todo eso, lo que hago es reducir términos. ¿Cierto? Los que tengan igual exponente, los reduzco, claro, los reduzco y cosas por el estilo. Entonces, sería un buen ejercicio que ustedes implementen la multiplicación de dos polinomios utilizando este tipo de estructura de datos. ¿Ya? Igual es un poquito más complicado que esto, pero lo pueden pensar y lo pueden hacer. No tiene más complicación. ¿Ya? Entonces, chicos, ya. Hoy vamos a dejarlo aquí en polinomio. Mañana vamos a ver lo que son las matrices poco pobladas y vamos a hacer la prueba corta, donde vamos a ver el tema de la complejidad algorítmica. ¿Ok? Entonces, acá dejamos las estructuras de datos por hoy y mañana seguimos con otras nuevas. Chao, chao y que estén muy bien.